Hola a todos, mi nombre es Javier Sotonce, que muchos de ustedes han escuchado historias sobre experiencias cercanas a la muerte, cuentos de túneles brillantes y encuentros pacíficos, pero permítanme decirles que lo que me sucedió a mí es diferente, mucho más profundo y aterrador que cualquier relato que la cultura popular se haya atrevido a imaginar. Yo estuve muerto. Mi corazón dejó de latir por casi 7 minutos la mañana de un martes de junio de 2010. Y lo que vi en ese lapso de tiempo no fue un cielo lleno de ángeles, ni un infierno de llamas, sino algo mucho más frío y lógico. Una revelación que destruyó mi comprensión de la realidad. Aún hoy, la gente me mira con una mezcla de lástima y escepticismo cuando hablo del velo. Mi vida, antes de aquel evento, era la definición misma de lo mundano, la rutina opresiva que disfraza el vacío, y el único asombro que experimentaba era por el balance de las cuentas que gestiona en una firma de contabilidad en Medellín, Colombia. Jamás fui un hombre de fe. Despreciaba el misticismo y creía firmemente que la conciencia era solo una reacción química, un destello efímero que se extingue tan pronto como el cerebro dejaba de recibir oxígeno. La idea de una vida después de la muerte me parecía una patraña cómoda, una muleta emocional para aquellos que no podían aceptar nada. Ahora, cuando cierro los ojos, esa nada que tanto defendía se manifiesta como una luz cegadora que, paradójicamente, lo contiene todo. Vi los hilos que tejen nuestro universo y supe que estábamos siendo observados no por un Dios paternalista, sino por algo antiguo, indiferente y omnipotente. Lo más perturbador de esa visión no fue la existencia de algo más allá, sino el frío propósito con el que me devolvieron, como una herramienta que se necesita para una tarea específica. Desde que regresé, ya no soy Javier el contador, el esposo, el padre, soy un testigo obligado, un hombre que carga con una verdad tan pesada que a veces desearía que el desfibrilador hubiera fallado. Llevo conmigo el conocimiento de que nuestras vidas son ecuaciones y que la muerte no es un final, sino una transición a una etapa de servicio. Permanezcan conmigo hasta el final de este relato si se atreven a escuchar los ecos de la verdad definitiva, porque cuando mi corazón se detuvo, el mío no fue un viaje de paz y reencuentro, sino un reclutamiento forzoso. ¿Qué pasaría si la muerte no fuera descanso, sino el inicio de una obligación eterna? Mi vida antes del martes fatídico se desarrollaba en una cómoda burbuja de escepticismo. Yo era el pilar de mi familia, un hombre de números y hechos concretos. Recuerdo que mi esposa, Elena, me pedía a menudo que considerara la posibilidad de algo más, de un alma, de una fuerza superior, pero yo siempre le respondía con estadísticas de fallos cerebrales y la fragilidad del sistema nervioso central. Creía que la religión y el esoterismo eran hermosos placebos, pero placebos al fin y al cabo. La verdad es que esa firme convicción me daba una tranquilidad superficial, una armadura contra el miedo primario a la extinción. Pensar que al morir simplemente nos apagábamos me liberaba de la presión de un juicio divino o de la necesidad de buscar un significado trascendental. Era cómodo vivir sabiendo que solo existía lo tangible, lo que podía tocarse y medirse. Esa comodidad se desmoronó por completo cuando la realidad biológica me traicionó, lo que la ciencia llama experiencia cercana a la muerte. Para mí fue una inmersión forzosa en la verdad oculta de la existencia, un proceso que no solo reestructuró mis creencias, sino que me implantó un conocimiento que no puedo compartir sin parecer un lunático. Desde que regresé, la arquitectura de mi mente ha sido alterada. He compartido este testimonio con médicos, psiquiatras y sacerdotes, y todos ellos han intentado encajarlo en un diagnóstico clínico, desde hipoxia cerebral hasta estrés postraumático. Pero ni la ciencia ni la fe pueden explicar la claridad, la coherencia y la densidad de lo que experimenté. Es como intentar describir un color que el ojo humano no tiene capacidad de percibir. Si deciden acompañarme en esta travesía hasta el final, les aseguro que la forma en que ven la luz que entra por su ventana, la forma en que miran a las personas que aman, y crucialmente, la forma en que perciben su propia mortalidad y las decisiones que toman a diario, cambiará
no porque les ofrezca consuelo, sino porque les mostraré la precisión geométrica y la indiferencia cósmica del destino que nos aguarda a todos. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos vídeos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. La mañana del lunes anterior a mi colapso fue anormalmente gris, incluso para el clima variable de las montañas antioqueñas. Recuerdo la presión sutil pero persistente en el centro de mi pecho, una molestia que ignoré atribuyéndole a la indigestión y a la pila de informes fiscales que debía entregar antes del mediodía. Me tomé un antiácido y seguí revisando cifras, intentando alcanzar ese ritmo frenético que la alta contabilidad exige. Mi cuerpo, el recipiente que yo asumía como dueño absoluto de mi conciencia, ya estaba enviando señales de rendición, pero yo, Javier Soto, el hombre lógico, no estaba escuchando. Aquel día, en la oficina, todo se sentía pegajoso y denso. El sonido de los teclados, el aroma a café quemado, incluso la luz fluorescente del techo me parecían demasiado intensos, como si mis sentidos estuvieran amplificados de manera incómoda. La presión en mi pecho no se iba. De hecho, se irradiaba hacia mi mandíbula izquierda, un detalle que mi mente ignoraba activamente mientras se concentraba en la hoja de cálculo que tenía enfrente. Elena me había llamado a la hora del almuerzo para recordarme la cita médica que había pospuesto 3 veces, y yo le había respondido con una irritación innecesaria, prometiendo que iría la semana siguiente. Un error que, literalmente, me costaría la vida por unos minutos. El martes, la sensación era peor. No era solo presión, era un agarre frío y pesado que se contrae rítmicamente. Logré llegar a la oficina, tambaleándose un poco en el ascensor, saludé a mi asistente, Patricia, con un cabeceo forzado, y me dirigí a mi escritorio. Fue justo cuando encendí la computadora, justo cuando el logo de la empresa apareció en la pantalla, que la mano invisible que me apretaba el pecho se cerró de golpe. No fue un dolor punzante, fue una explosión sorda y completa que drenó toda la fuerza de mi cuerpo. Recuerdo la caída, el ruido sordo de mi cabeza golpeando la madera laminada del escritorio antes de que mi silla giratoria se volcara. Escuché los gritos distantes de Patricia llamando a emergencias, pero esos sonidos se volvieron irrelevantes casi al instante. El dolor, que había sido tan central y absoluto, comenzó a desvanecerse, sustituido por un silencio repentino y una calma aterradora. Fue como si un interruptor se hubiera apagado en la central eléctrica de mi cuerpo. Lo primero que noté no fue oscuridad, sino una ligereza absoluta. Dejé de sentir el peso de mi traje, de mi carne, de mi existencia física. Era una sensación de flotar, de ser aire denso. Miré hacia abajo y vi la escena. Vi a mi cuerpo, Javier Soto, tendido en el suelo de la oficina. Tenía una mancha roja expandiéndose rápidamente en la alfombra barata cerca de mi sien. Y Patricia estaba arrodillada a mi lado, gritando instrucciones a través del teléfono. La perspectiva era extraña. Yo estaba quizás a 1,5 metros por encima del caos, observando con una indiferencia clínica que nunca había poseído. Vi mi rostro, pálido y sudoroso, y noté el esfuerzo de Patricia al intentar verificar si respiraba. Los minutos que siguieron son nebulosos en su orden, pero cristalinos en su detalle. Escuché la sirena de la ambulancia acercándose y el estrépito de los paramédicos irrumpiendo en la oficina con su equipo de reanimación. Los vi trabajar sobre mi cuerpo. Escuché las instrucciones del paramédico jefe Ann. No hay pulso. Preparen el DEA-Sensa y los parches colocados en mi pecho, ese pecho que sentí distante y sin importancia a la descarga. El cuerpo saltó, un espasmo violento y sin vida. Los sonidos se hicieron menos importantes. Las voces de los paramédicos, sus frustraciones, el sonido metálico del equipo. Todo se estaba transformando en un murmullo que se alejaba, no por distancia, sino por relevancia. Fue entonces cuando sentí la succión. No era una fuerza violenta, era una atracción irresistible y silenciosa, como la gravedad ejercida por un cuerpo celeste invisible. Me movía hacia arriba,
hacia un punto que no estaba en el techo, sino más allá de la estructura física del edificio, más allá de la atmósfera. El ambiente se volvió de un color que no puedo nombrar. Una mezcla de azul eléctrico y blanco puro. El espacio físico desapareció y fue reemplazado por lo que solo puedo describir como un túnel dimensional. A diferencia de los relatos típicos, este túnel no era una caverna sombría que conducía a una luz. Era la luz misma. Era una espiral vertiginosa de conciencia pura. El movimiento era más rápido que la velocidad que podríamos concebir, y sin embargo, no había sensación de vértigo, solo de aceleración absoluta hacia una verdad. Mientras viajaba, la existencia de Javier Soto, el contador, se desprendía de mí a mi identidad, mis miedos, mis recuerdos. Todo se estaba quedando atrás como migajas de pan, que ya no importaban. Entendí, en ese momento de transición, que la vida en la Tierra era solo la punta de un iceberg. Una breve y densa inmersión en la materia. La succión se detuvo abruptamente. Llegué. El lugar no se parecía a nada que mi mente, condicionada por la física newtoniana, pudiera procesar. No había cielo ni suelo definidos. Solo una inmensidad que brillaba con una luz blanca que no proyectaba sombras. Una luz que era información. El aire, si es que se le podía llamar así, vibraba con una paz tan profunda que resultaba abrumadora, casi dolorosa para una conciencia recién liberada del tumulto terrestre. Había presencias no eran figuras humanas ni ángeles con alas. Eran formas geométricas de luz pura, estructuras que pulsaban con conocimiento. No hablaban con cuerdas vocales, pero sus pensamientos, sus intenciones, se vertían directamente en mi conciencia con una claridad impactante. Eran seres, entidades que existían en una frecuencia superior, y su mera presencia me hizo sentir infinitamente pequeño y desordenado. Una de las presencias, la que sentí como la más cercana y antigua, se enfocó en mí. Era como si millones de bibliotecas se abrieran simultáneamente en mi mente. La voz era silenciosa, pero resonaba con la autoridad de una ley física. Javier Soto, tu tiempo aún no ha terminado. Hay desequilibrio en la ecuación. Me mostró mi vida, no como un recuerdo lineal, sino como una colección de energías. Vi mis acciones y mis omisiones desplegadas ante mí, no juzgadas por moralidad humana, sino por eficiencia y resonancia. Vi el dolor que causé a Elena por mi frialdad, la oportunidad que perdí de ayudar a mi hermana con su negocio, la indiferencia con la que traté a mi padre en sus últimos años, pero no sentí culpa. Sentí una comprensión matemática de cómo esas energías afectaron el entramado. La presencia de luz me comunicó que yo era un instrumento con un propósito no cumplido, una pieza de un mecanismo cósmico que aún tenía que girar en un sentido específico. Me devolvieron la conciencia física, el peso de la materia, la identidad de Javier Soto, con la misma indiferencia con la que un mecánico devuelve una herramienta reparada a su caja. Debes volver. Resonó la voz sin sonido, llenando todo el espacio. Mayor tu misión, es doble. La primera, la comprendes ahora, la luz de la verdad debe ser vista. La segunda, aún no la hemos revelado, pero está escrita en tu código. Sentí una resistencia feroz a regresar a la limitación del cuerpo, a la angustia, al dolor. La paz de ese lugar era embriagadora, la verdad era un bálsamo. Intenté suplicar, argumentar que mi trabajo en la tierra ya había sido suficiente, pero la presencia fue implacable. No es una elección, Javier, es una necesidad. Tu regreso no es la segunda oportunidad que crees, es la preparación para un destino que te aterra, un destino que pondrá a prueba el conocimiento que te hemos dado. Y con esa sentencia, la luz me empujó. El regreso fue violento, un choque brutal contra la materia. Sentí el dolor regresar como una ola de ácido, el sonido de los pulmones luchando por respirar, y de repente, la voz del paramédico en mayor: lo tenemos. Ritmo sinusal restablecido. Javier, quédese con nosotros. Abrí los ojos para ver el techo fluorescente, y supe que había vuelto, pero ya no era el mismo. Había traído algo conmigo, un frío conocimiento sobre mi futuro, el destino que me aterra. El regreso a mi cuerpo fue un infierno sensorial. Pasé de la paz
absoluta y la comprensión total a una cacofonía de sirenas, y el hedor metálico del sudor mezclado con desinfectante en la ambulancia. El dolor de mi pecho, donde las paletas del desfibrilador habían quemado la piel, era una distracción bienvenida de la verdad que aún resonaba en mi mente. Me aferré al dolor físico porque era familiar, humano, un ancla contra el vacío de geometría perfecta que acababa de abandonar. Los paramédicos me hablaban de manera urgente, chequeando mis pupilas, preguntándome mi nombre y la fecha. Yo respondía mecánicamente, pero mis ojos no veían sus rostros ansiosos, veían las líneas, los hilos de luz tenue, que tejían el aire a su alrededor. Eran las mismas hebras energéticas que había observado en el velo, y ahora, inexplicablemente, podía verlas en la realidad tridimensional. Eran tenues al principio, casi invisibles, pero vibraban con una intensidad que contradecía la solidez de la materia. Llegamos al Hospital San Vicente y el caos aumentó. Me llevaron a urgencias, donde me sometieron a una batería de pruebas. Los médicos hablaban de un milagro, de la suerte que tuve al colapsar en la oficina y de la rápida respuesta de Patricia. Hablaban de estadística, de anomalías médicas, intentando encajar mi resurrección en su marco racional. Yo los escuchaba, pero me sentía completamente separado de su narrativa. Para ellos, yo era un paciente salvado. Para mí, yo era un prisionero devuelto al calabozo. Cuando Elena llegó, su alivio fue devastador. Me abrazó con tal desesperación que sentí el peso de la vida que había dejado pendiente. Lloraba y me besaba, agradeciendo a un Dios en el que yo seguía sin creer, aunque ahora sabía que había algo infinitamente más grande y aterrador que cualquier deidad. Sus palabras eran un bálsamo de amor genuino, pero yo no podía corresponderle. Mis ojos estaban fijos en la pared detrás de ella, donde los hilos de luz convergían en patrones complejos, como si la pared misma fuera una pantalla de tejido cósmico. Intenté hablar, intenté describir el blanco puro, la lógica fría de las presencias, pero las palabras humanas se sentían insuficientes. Como intentar describir el sonido con colores, solo logré balbucear fragmentos incoherentes. Vi los hilos. Elena no es Dios. Es un cálculo, una necesidad. Ella atribuyó mi incoherencia al trauma y me calmó con dulzura, creyendo que el evento me había dejado en un estado de confusión postraumática. Los médicos asintieron, confirmando su diagnóstico de estrés severo, pero el conocimiento estaba implantado en mí, y era operativo. No era un recuerdo que pudiera desvanecerse, era una habilidad recién adquirida, como aprender un lenguaje que no se puede olvidar. Entendí, de manera visceral, que esos hilos no eran decorativos, eran las conexiones causales, los vectores de posibilidad, la matemática sutil que guiaba cada evento en el universo. Verlos era ver el destino en acción. La primera prueba de mi nueva percepción llegó esa misma noche, mientras un joven interno me revisaba los signos vitales. El monitor de mi corazón emitía un pitido constante. Al mirar al interno, vi los hilos que salían de su pecho y se dirigían hacia la ventana. Eran más gruesos que los hilos comunes. Seguí el patrón hasta que comprendí su significado. El hilo se tensó de repente y sentí un escalofrío. Instintivamente, supe que ese interno iba a morir, no por una premonición vaga, sino por una certeza geométrica, porque el vector de su vida convergía abruptamente con un punto de colisión. No podía verlo todo, pero entendía la estructura. Ten cuidado con la luz de la calle, le dije, mi voz ronca por la intubación y la tensión. Hay una convergencia ahí, un punto ciego. El interno me miró con una sonrisa condescendiente, típica de quien trata con un paciente que ha coqueteado con la muerte. Claro, señor Soto, solo descanse. Él pensó que yo deliraba. Yo sabía que estaba hablando de una verdad matemática. No insistí. ¿Cómo podría explicarle que su destino era ahora visible para mí? Me dieron de alta una semana después. Volver a casa fue volver a una prisión cómoda. El olor a mi hogar, la calidez de mi sillón favorito, la risa de mis hijos, todo se sentía falso, como un decorado de utilería en un escenario cósmico. Yo había cruzado el telón. Intenté volver a la normalidad. Volví a la oficina a las 3 semanas, convencido de que la rutina me anclara. Abrí mi portátil, la misma máquina sobre la que mi cabeza había impactado, y miré los informes de contabilidad.
Los números ya no eran solo cifras, eran puntos nodales en la red de hilos que cubría la realidad. Podía ver cómo las decisiones financieras de mis clientes afectan las vibraciones de su futuro, creando nudos de prosperidad o de colapso. Mi eficiencia se disparó. Predecía los movimientos del mercado con una precisión asombrosa. Sabía que inversiones iban a fracasar, no por intuición, sino porque veía el hilo del fracaso ya tejido en el futuro cercano de la transacción. Mis colegas me veían como un genio renacido, un hombre que había encontrado la iluminación financiera en el umbral de la muerte. Pero esta habilidad no era una bendición, era un tormento. Cada vez que predecía algo, sentía la presión fría de los seres, recordándome la primera parte de mi misión. La luz de la verdad debe ser vista. Tenía que usar esta percepción para justificar mi regreso, para demostrar que yo era la herramienta que ellos necesitaban en este plano. Sin embargo, había una limitación aterradora. Aunque podía ver los hilos de causa y efecto, no podía manipularlos. Intentar cambiar el destino que veía era como intentar cortar una cuerda de piano con las manos desnudas. El patrón se reajustaba, a menudo con consecuencias más severas. El recuerdo del joven interno me carcomía. 10 días después de mi alta, leí la noticia. Un accidente de tráfico, un joven médico, saliendo de turno, impactado por un vehículo que venía sin luces. Ciego. El hilo se había cumplido. Sentí un escalofrío profundo que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Yo había visto su muerte y no pude detenerla. Mi impotencia era total. Me di cuenta de que mi misión no era salvar, sino observar y aceptar. Pero había algo más. La segunda parte que me aterraba. Un destino que pondrá a prueba el conocimiento que te hemos dado. Una tarde, mientras estaba en el parque con mis hijos, Sebastián y Sofía, el cielo se abrió para mí de una manera nueva y espeluznante. No solo vi los hilos en el aire, vi un patrón gigantesco, una constelación de líneas geométricas flotando por encima de la ciudad de Medellín. Era una arquitectura invisible de energía, y en el centro de ese diseño, un punto comenzó a pulsar con un color rojo oscuro, un color que en el velo significaba anomalía y violación. Concentré mi visión en ese punto, forzando mi mente a interpretar la geometría. Los hilos se retorcían a su alrededor, creando una tensión insoportable. Y entonces lo entendí. Ese punto rojo no era un desastre natural, ni un accidente vehicular, era la ubicación de una entidad, algo que no debería estar aquí. Algo que estaba rompiendo el equilibrio que los seres de luz vigilaban con tanta frialdad. Mi corazón, el que había dejado de latir, empezó a martillar con una intensidad dolorosa. Esta era la segunda misión. No era sobre contabilidad o salvar vidas pequeñas, era sobre la corrección de una ecuación cósmica. Y el punto rojo se ubicaba a pocos kilómetros de donde estábamos, en el viejo B de San Benito, donde se decía que los límites de lo sagrado y lo profano eran porosos. Me levanté de golpe, dejando a mis hijos en el columpio. Mi respiración era superficial y mis manos temblaban. La entidad estaba allí, y yo, Javier Soto, el hombre que solo quería vivir una vida normal, ahora tenía el mapa invisible para encontrarla. La presencia de luz no me había devuelto por mi familia o por mi karma, me había devuelto para ser un faro, un detector humano de anomalías, y la anomalía estaba activa y muy cerca. Sabía que acercarme significaba enfrentar algo que podía destruirme por completo, algo que hacía que mi parada cardíaca pareciera un simple resfriado. El punto rojo en la geometría cósmica de Medellín me obsesionó durante los siguientes días. Ya no podía concentrarme en las cifras, la contabilidad se había convertido en un ruido insignificante frente a la sinfonía silenciosa de los hilos de destino que bailaban a mi alrededor. El barrio de San Benito no era un lugar que frecuentara, era viejo, de calles estrechas y reputación oscura, un sitio donde la superstición se entrelazaba con la desesperación, pero el vector de la anomalía me tiraba hacia allí con una fuerza irresistible. Intenté ignorarlo, intenté enfocarme en la vida real, en el olor a pan tostado en la mañana, en las tareas escolares de mis hijos. Pero el recuerdo de la voz silenciosa de los seres, su fría expectativa,
Era una carga que me impedía descansar. Yo era un sistema de corrección de errores biológico, y un error monumental estaba vibrando en San Benito. Una noche, en medio de septiembre de 2010, no pude soportarlo más. Le dije a Elena que tenía que asistir a una reunión urgente con un cliente que acababa de llegar al aeropuerto. Ella me miró con preocupación, notando mi ansiedad reciente, pero confió en mí. Ella no sabía que yo me había convertido en el soldado de una guerra que ella no podía ver. Conduje mi viejo Toyota a través de la ciudad, sintiendo como el aire se volvía más pesado a medida que me acercaba al área de convergencia. Los hilos de luz, que normalmente eran pálidos y sutiles, se engrosaron y se tornaron de un tono amarillento enfermizo, retorciéndose como serpientes nerviosas a lo largo de las fachadas de las casas antiguas. El punto rojo, el epicentro de la disonancia, era ahora una pulsación que sentía en mis propios huesos. Estacioné el coche a varias cuadras de distancia, cerca de una iglesia de ladrillo erosionado. El silencio en esa parte de la ciudad era profundo, roto solo por el lejano ladrido de un perro. Caminé, mis pasos resonando demasiado fuerte en el empedrado. Sentí la mirada de los pocos residentes que se atrevían a estar en la calle, ojos desconfiados que veían en mi traje de contador una presencia ajena, intrusa. Seguí la dirección de la pulsación, que me llevó a un callejón sin salida, flanqueado por 2 edificios de apartamentos deteriorados. En el extremo del callejón había una puerta de madera vieja, casi oculta por la maleza y cubierta de grafitis descoloridos. La anomalía estaba detrás de esa puerta. El color de los hilos que cubrían la entrada era casi rojo, denso y caliente. Puse la mano en el pomo de hierro. Estaba frío, pero sentí una vibración, una frecuencia discordante que mi cuerpo recién calibrado entendía como peligro existencial. Mis manos temblaban. La parte lógica de mi cerebro, el Javier contador, me gritaba que diera media vuelta, que esto era una locura, un delirio postinfarto. Pero el nuevo Javier, el testigo forzoso del velo, sabía que no tenía opción. El destino estaba esperando. Empujé la puerta. Rechinó con un gemido que pareció durar una eternidad, revelando un patio interior oscuro y abandonado. El aire aquí era diferente, estancado y frío, con un hedor a humedad y algo más, algo metálico y dulce, como sangre vieja. La geometría de los hilos era caótica en el patio. Las líneas no fluían, se cortaban y se anudaban violentamente, un espectáculo visual de entropía acelerada. En el centro del patio, iluminado tenuemente por una farola rota, había una pequeña estructura de piedra que parecía ser un antiguo pozo seco, cubierto por una rejilla oxidada. Y al lado del pozo estaba el foco de la anomalía. Era una figura, sentada en un banco de piedra. Al principio, pensé que era un anciano envuelto en una manta oscura, pero mientras me acercaba, la visión de los hilos me decía la verdad. No era un ser biológico, en el sentido normal. Los hilos de la realidad terminaban bruscamente a 1 metro de la figura, como si el espacio a su alrededor estuviera desmagnetizado. Me detuve a unos 5 metros de distancia. La figura levantó la cabeza. No era un anciano, era una mujer. O al menos tenía la forma de una mujer, vestida con ropas sencillas y gastadas, que parecían demasiado grandes para ella. Su rostro era delgado, pero lo que me impactó fueron sus ojos. No brillaban con una luz, sino que absorbían la poca iluminación del patio. Eran pozos de oscuridad pura. La mujer sonrió, y no había calidez en ese gesto, solo un conocimiento profundo y terrible. Su voz era un susurro seco, como hojas arrastradas por el viento, y no venía de su garganta. Venía de todas partes a la vez. Sabía que vendrías, Javier Soto, me dijo. El retorno siempre tiene un propósito. Los cuidadores te enviaron. Mi corazón se detuvo de nuevo por un instante, no biológicamente, sino por el terror. Ella sabía de mi experiencia, sabía de los seres de luz a quienes llamaba cuidadores. Esto no era un delirio, era un encuentro. ¿Quién eres?, logré preguntar. Mi voz era un hilo fino contra su resonancia ubicua. Ella se rió, un sonido que era un collage de voces. La risa de una niña, el gemido de un anciano, el graznido de un cuervo. Soy la disonancia, Javier, lo que los cuidadores llaman
Error de cálculo. Soy la que regresó con conciencia propia, sin ser enviada. Ellos te trajeron de vuelta para corregirme, ¿verdad? Para restablecer el equilibrio. Me senté lentamente en el borde del pozo. Mis piernas no me sostenían. Mi mente corría a toda velocidad. Si ella había regresado con conciencia propia, significaba que había cruzado el velo y había evadido la matriz de control de los seres de luz. Era una fuga, y yo era el policía. Ella me miró con una intensidad perturbadora. Veo que has visto los hilos, el mapa. Ves el vacío de su lógica. Dime, Javier, ¿te gusta ser una herramienta? ¿Te gusta saber que tu amor, tu miedo, tu existencia entera, es solo una función necesaria en una ecuación gigante? Su pregunta me golpeó en el núcleo de mi nueva miseria. Era verdad. El amor de Elena, la risa de mis hijos, todo se había reducido a variables en la hoja de cálculo cósmica. Los cuidadores son tiranos de la estabilidad. No entienden la libertad, me dijo la mujer. Yo escapé del ciclo de servicio eterno. Ahora estoy aquí, y cada día que respiro en este plano, desgarro su perfecta geometría. Soy un cáncer en su sistema. Sentí la urgencia de cumplir mi misión. Los seres no me habían dado armas o poderes de ataque, solo la percepción. ¿Cómo se corrige una anomalía que desafía las leyes cósmicas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?, le pregunté, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Quiero vivir. Quiero sentir el caos humano, el verdadero libre albedrío, el que no está atado a los hilos de la necesidad cósmica. Y para eso, necesito tu conexión. ¿Mi conexión? Repetí en sí. Tú eres un faro. Tu mente está marcada. Es un portal que ellos vigilan constantemente. Si me acerco demasiado a ti, puedo usar esa frecuencia para enmascararme de sus ojos. Necesito tu presencia como una sombra. Me explicó su plan con una calma escalofriante. Ella era una entidad de pura conciencia, obligada a tomar una forma humana, imperfecta, para existir en este plano. Pero esta forma era inestable, y los seres de luz podrían localizarla si la perturbación que causaba se volvía demasiado grande. Yo era su billete de invisibilidad. Si yo la ayudaba, estaba traicionando la fría lógica que me había devuelto. Si la rechazaba, los seres de luz, los cuidadores, se encargarían de la corrección de otra manera, quizás a través de mí o a través de un evento que barrería el barrio entero para eliminar el error. Ella se levantó del banco. Sus movimientos eran demasiado suaves para una persona normal, como si estuviera flotando sobre el suelo. Se acercó a mí lentamente. El aire se enfrió aún más. Tienes que elegir, Javier, servir a la lógica o abrazar la libertad. Si me ayudas, te mostraré el verdadero terror, el que reside en la conciencia que elige su propio fin. Si me entregas a ellos, volverás a tu jaula dorada, sabiendo que tu vida es una mentira prescrita. Mientras hablaba, la mujer extendió una mano huesuda hacia mí. Al ver esa mano, el mapa cósmico en mi mente se activó en pánico. Los hilos que me conectaban a Elena, a mis hijos, a mi vida en Medellín, comenzaron a vibrar violentamente, amenazando con cortarse. Vi el vector de mi futuro posible. Si tomaba esa mano, a un camino de oscuridad y conocimiento prohibido. Un camino que me llevaba a un destino final que no era la paz, sino el absoluto borrado de mi identidad. Pero al mismo tiempo, vi el vector de mi futuro si me negaban una vida de obediencia, previendo desastres sin poder actuar, un títere de los cuidadores. La vida que me aterraba, ella estaba a menos de 1 metro. Su rostro estaba muy cerca del mío, sus ojos negros. El vacío, sentí su conciencia tocando la mía, y por un instante vi a través de su mirada. Vi el velo desde el otro lado, no como un lugar de paz y verdad, sino como una inmensa maquinaria de esclavitud de almas. La mujer sonrió de nuevo, su aliento frío en mi rostro. El mapa de los hilos se estaba reconfigurando frenéticamente. Tómame de la mano, Javier, y sabrás por qué fui el primer error. El aire se llenó de un zumbido agudo, y en el cielo visible a través de la abertura del callejón, un pulso de luz blanca parpadeó. Los cuidadores me habían localizado. La elección tenía que ser inmediata. Capítulo 3. El pulso de luz en el cielo, perceptible solo para mi visión recién adquirida. Fue la señal inequívoca
de que los cuidadores estaban a punto de intervenir. No había tiempo para la deliberación. La mujer, la disonancia, mantenía su mano extendida, la promesa de una libertad caótica y terrible colgando entre nosotros como un cable de alta tensión. El zumbido se intensificaba, una vibración supersónica que hacía temblar las ventanas de los edificios circundantes. Si la rehusaba, la corrección sería inminente y yo quedaría expuesto a la fría indiferencia de mis antiguos salvadores. Si la aceptaba, me convertiría en cómplice de la entidad que estaba rompiendo el tapiz de la realidad. En un instante de claridad aterrorizada, recordé la risa de mi hija Sofía Henry, recordé el aroma del café que Elena preparaba cada mañana. Esas no eran solo variables en una ecuación, eran la densa, imperfecta y caótica belleza de la existencia humana. La libertad que la disonancia me ofrecía era la libertad de la nada, del rechazo total al orden. Yo era un hombre de orden, incluso si el orden cósmico era cruel. Retiré mi mano de la suya justo cuando estaba a punto de tocarla. No, susurré, no soy tu sombra. La sonrisa de la disonancia se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia antigua, de traición cósmica. Su rostro se deformó, no biológicamente, sino energéticamente. Sus rasgos parpadearon, revelando por un microsegundo una estructura geométrica fría y afilada, algo que mi mente no debería haber visto. «Herramienta estúpida», ciceó, y su voz ya no fue un susurro, sino un estallido sonoro que golpeó mis oídos. «¿Prefieres la jaula?» En ese momento, el cielo se desgarró visiblemente en el patio, no con truenos o relámpagos, sino con una luz blanca que se concentró en el hueco del callejón, descendiendo como una columna focalizada. Era la presencia de los cuidadores manifestándose en este plano, una fuerza que no conocía la piedad. La disonancia reaccionó con una velocidad antinatural. Se lanzó contra la pared, y los ladrillos no la detuvieron. Se hundió en la materia como si fuera agua, pero antes de que desapareciera por completo, extendió el brazo y me tocó la frente. Fue un contacto fugaz, pero sentí una punzada helada, como si me hubieran inyectado hielo puro en el cerebro. Ella se deslizó por la pared como una mancha oscura, dejando un rastro de hilos retorcidos que se quemaban lentamente con una luz roja intensa. «Esto no ha terminado, Javier», resonó su voz desde dentro de la pared. «No puedes servir a la estabilidad sin una dosis de mi caos. Te has condenado a una corrección más difícil». La columna de luz blanca llegó al patio, y el efecto fue instantáneo. La temperatura cayó a cero. Los objetos, las hojas secas, el banco de piedra, todo se inmovilizó. Sentí una presión abrumadora, la presencia física de una conciencia que existía más allá del tiempo. No había una figura definida en el centro de la luz, solo una intensidad que hacía imposible mirar. Pero la comunicación fue instantánea, directa a mi conciencia, sin pasar por los oídos. «Has fallado en contener la anomalía. Tu elección fue correcta. Tu ejecución, lenta». Sentí el juicio no como un reproche, sino como una evaluación de eficiencia. «La disonancia ha implantado algo en tu estructura temporal. Es una marca. Ahora ella puede verte y sentirte, y tú eres su ancla a este plano. Ella ha roto tu enmascaramiento». El pánico me inundó. Si yo era su ancla, si ella podía verme, mi familia estaba en peligro. Pregunté mentalmente, con toda la urgencia que pude reunir, si mi familia estaba a salvo. La respuesta fue fría y desapasionada. «Tus variables personales son secundarias a la ecuación principal. Tu vida está ahora dedicada a la corrección. Te hemos modificado. Eres el detector. Y ahora también eres el señuelo». La columna de luz blanca comenzó a retraerse. La presión disminuyó. Pero antes de que la presencia se retirara por completo, me dejó un último y aterrador conocimiento, una imagen mental que se grabó en mi memoria con una claridad cristalina. Vi una ciudad que no reconocí, antigua y sumergida en niebla, y en su centro un objeto. El objeto vibraba con una energía que armonizaba con la de la disonancia. Era lo que ella estaba buscando. Si lo encontraba, el desequilibrio cósmico sería irreparable.
Encuentra el objeto antes de que la disonancia lo haga. Esta es tu única oportunidad de restablecer el equilibrio, Javier. Ahora estás solo. Y con eso, la luz desapareció por completo. Quedé solo en el callejón frío de San Benito, con el hedor a sangre vieja y el conocimiento de que no solo había fallado, sino que me había convertido en el puente que la entidad fugitiva usaría para causar el caos. Salí del callejón tambaleándose. La ciudad parecía haberse vuelto más ruidosa, más viva, pero a la vez más amenazante. Volví a mi coche, y mientras conducía de regreso a mi vida normal, me di cuenta de la aterradora verdad. Los hilos a mi alrededor, que antes eran sutiles, ahora estaban envueltos en una neblina roja. Yo era visible para la disonancia en todo momento. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Intenté fingir normalidad. Fui a la oficina. Cené con Elena y jugué con mis hijos. Pero mi mente estaba dividida. Una parte de mí calculaba las finanzas de mis clientes, y la otra buscaba la ciudad de la niebla que me habían mostrado, el lugar donde estaba el objeto. La implantación de la disonancia me afectaba de formas sutiles. Empecé a tener pesadillas que no eran sueños, sino transmisiones, imágenes de ese objeto, un ídolo tallado en piedra negra que parecía absorber la luz. Y escuchaba la voz de la disonancia en los rincones de mi mente, burlándose de mi lealtad a la lógica. ¿Crees que te salvaron, Javier? Te marcaron. Ahora eres una batería para la corrección. Decidí que no podía arriesgarme a que ella me encontrara cerca de mi familia. Si yo era el señuelo, tenía que alejarme. Mentirle a Elena fue la parte más difícil. Le dije que mi experiencia me había dejado un trauma profundo y que necesitaba un tiempo solo para encontrar la paz, para buscar respuestas en lugares remotos. Ella, con el amor y la compasión que la definían, aceptó mi dolor, aunque con lágrimas en los ojos. Comencé mi búsqueda con el único recurso que un contador puede usar en la investigación. La imagen de la ciudad en la niebla que los cuidadores me habían mostrado no era Medellín. Parecía una urbe antigua, quizás de Sudamérica, con arquitectura colonial y un clima perpetuamente brumoso. Pasé semanas en bibliotecas y bases de datos, utilizando mis habilidades de investigación para peinar mapas y registros históricos. Finalmente, un nombre saltó a la vista, cumpliendo cada detalle de la visión en un pequeño pueblo en los Andes ecuatorianos, llamado Santa Lucía de la Neblina, fundado en el siglo XVI, un lugar conocido por su arquitectura intacta y por estar constantemente envuelto en una niebla densa. Encontré una fotografía antigua del centro de Santa Lucía y allí estaba un templo pequeño en ruinas que coincidía perfectamente con el centro de la visión. El objeto debía estar allí, quizás enterrado o escondido. Compré un billete de avión para Quito y luego un autobús a la montaña. Todo con la discreción de un hombre que sabe que su vida y el equilibrio cósmico dependen de su secreto. El viaje fue largo y solitario, marcado por la tensión constante de saber que la disonancia me seguía, acechando en el mapa de hilos. Al llegar a Santa Lucía de la Neblina, el ambiente era exactamente como lo había visto en mi visión. La niebla era tan espesa que se sentía como una manta húmeda. Las calles eran empinadas y el silencio era palpable, roto solo por el sonido de una campanada de iglesia lejana. La gente me miraba con más curiosidad que en Medellín, pues los extranjeros eran raros allí. Alquilé una habitación en una posada antigua. La dueña, una mujer mayor de rostro arrugado y ojos penetrantes, me advirtió sobre el templo en ruinas, el lugar que buscaba. «Ese lugar está cerrado, señor», me dijo con voz baja. «Hay algo que no debe ser despertado allí». Le aseguré que solo era un aficionado a la arquitectura antigua. Ella no pareció convencida. Esa noche no pude dormir. La pulsación roja de la disonancia estaba mucho más débil aquí, lo que significaba que ella no estaba físicamente cerca, pero la implantación en mi mente hacía que sintiera su presencia latente. Abrí mi mapa mental y localicé el templo. Estaba en la cima de una colina, a las afueras del pueblo. Antes del amanecer, salí de la posada. La niebla era tan espesa que la visibilidad era casi nula. Sentí los hilos de la realidad intensificarse a medida que me acercaba a la colina. El objeto estaba trayendo la energía. Trepé la colina, sintiendo la humedad penetrar en mi ropa. La tensión
era insoportable. Cuando llegué a la cima, el templo era una silueta sombría, envuelta en vegetación. No tenía techo, y las columnas de piedra estaban rotas. Entré al recinto, y el aire se hizo pesado con una energía palpable. Busqué el lugar central de mi visión. Era un altar de piedra, tallado con símbolos que no reconocí. La base del altar estaba hundida en la tierra. Sabía que el objeto estaba debajo, necesitaba excavar. Mientras buscaba algo para remover la tierra, escuché un sonido. No era la voz de la disonancia en mi cabeza, era un sonido físico, un roce de tela sobre piedra. Alguien más estaba en el templo. Me escondí detrás de un fragmento de la columna. La niebla se movió, y vi una figura entrando en el claro. No era la disonancia, sino un hombre, robusto y vestido con ropa de trabajo oscura, cargando una linterna. Pero el mapa de hilos me gritó la verdad. Los hilos que emanaba de él eran fuertes y limpios, conectados directamente con el velo, con el orden de los cuidadores. Era otro agente aún, protector del objeto, y su misión era evidentemente la misma que la mía. El hombre se dirigió directamente al altar y comenzó a excavar la tierra con una pala plegable. Estaba a punto de confrontarlo, cuando sentí el escalofrío en mi nuca. Una presencia helada se había materializado detrás de mí, la disonancia. No la había visto llegar. Su implantación me había cegado a su aproximación. Su aliento frío rozó mi oreja. ¿Pensaste que yo no te seguiría, Javier? Tú me trajiste directamente a Elan. El hombre del altar se detuvo en seco. Levantó la linterna. Nos había escuchado. La disonancia se manifestó por completo. Ya no era la mujer vestida con harapos. Ahora era una silueta oscura, distorsionando la luz de la niebla a su alrededor. Se estaba alimentando de la energía caótica del lugar. El agente se levantó rápidamente, dejando caer la pala. Pude ver sus ojos, llenos de terror y determinación. El objeto, gritó el agente, y se lanzó hacia el agujero que había cavado. La disonancia se movió más rápido. Desató una onda de choque oscura que lanzó al agente contra una pared de piedra. El sonido fue brutal, pero el hombre se levantó, sangrando, y sacó un objeto metálico de su bolsillo, un dispositivo que vibraba con una luz azul. No permitiré que tomes el objeto, dijo el agente con voz ronca. La disonancia se rió. Su voz era ahora un grito perforador, la burla de 1.000.000 de almas. Tú eres demasiado tarde. La cerradura está rota. Y antes de que la gente pudiera activar su dispositivo azul, la disonancia levantó las manos. Y en el suelo del templo, el altar de piedra estalló, revelando un hueco oscuro. Dentro, envuelto en siglos de polvo y raíces, estaba el objeto. Era un monolito oscuro, pequeño, tallado en obsidiana, que pulsaba con la energía roja de la anomalía. El monolito de obsidiana, el objeto, brillaba con una luz interna que era la antítesis de la luz pura del velo. Era una densidad oscura, un vórtice que torcía los hilos de la realidad a su alrededor. Los cuidadores lo habían sellado allí por una razón, y ahora la disonancia estaba a punto de liberarlo. El agente, a quien ahora identificaba como un servidor de los cuidadores, se tambaleó, su rostro cubierto de polvo y sangre. Su dispositivo azul vibraba con más intensidad, emitiendo un sonido de alarma que se cortaba en el aire denso. «Aléjate del objeto», gritó el servidor, apuntando el dispositivo hacia la disonancia. Ella se rió, el sonido estridente resonando en las ruinas del templo. La disonancia no era estúpida. Sabía el peligro que representaba el artefacto. Los servidores, supuse, eran los ejecutores terrestres que mantenían el orden que yo había traicionado al no detener a la disonancia a tiempo. Mientras la disonancia avanzaba hacia el monolito, el servidor activó el dispositivo azul. No fue un rayo o una explosión, sino una onda de energía que intentaba imponer orden. Los hilos alrededor de la disonancia se enderezaron violentamente, y ella emitió un grito de dolor. Su forma se contrajo, volviendo a la silueta de la mujer, pero solo por un instante. El servidor aprovechó el momento y se interpuso entre ella y el objeto. Ahora estaban cara a cara. «Lo que está sellado, permanecerá sellado», dijo el servidor con una determinación férrea. La disonancia se recuperó instantáneamente, su furia triplicada.
Miró al servidor con desprecio. Los hilos de la realidad alrededor del servidor eran de una luz fuerte, una clara indicación de su conexión directa con el velo ante someteré, le dijo al servidor. Eres parte de la ecuación. La disonancia extendió ambas manos, no para tocarlo, sino para canalizar la energía caótica del objeto. Una neblina roja intensa, el color de la anomalía, se deslizó por el suelo y envolvió al servidor. El hombre gritó. No era un grito de dolor físico, sino de tortura existencial. Sus hilos de conexión al velo se retorcieron, luchando contra la neblina roja. Pude ver, con mi visión de Javier Soto, el contador, que ahora veía el universo, como la disonancia estaba inyectando el caos en la estructura perfecta del servidor. El servidor colapsó de rodillas, soltando el dispositivo azul. Su rostro se contorsiona, y su cuerpo comenzó a temblar. No, la disonancia tiene que ser corregida, logró balbucear. La disonancia se inclinó sobre él, con una sonrisa triunfante. No, la disonancia es la verdad. Y ahora, servidor, eres libre de ella. En un instante, la neblina roja se retrajo, y el servidor cayó al suelo, inmóvil. Ampero no estaba muerto. Se levantó lentamente, y sus ojos, que antes habían reflejado la fría luz de la obediencia, ahora eran salvajes, desorientados. Los hilos a su alrededor se habían cortado por completo, dejando solo un vacío de energía. El servidor se había vuelto loco. El caos lo había liberado de su propósito, y el resultado no fue iluminación, sino destrucción. Se lanzó sobre mí con una fuerza brutal, creyendo que yo era la disonancia. Yo reaccioné instintivamente, lo esquivé y me lancé hacia el objeto. Tenía que llegar a él antes de que la disonancia lo hiciera. Aunque no sabía qué hacer con él en el servidor, ahora completamente desquiciado, gritó y se lanzó contra las columnas de piedra, golpeándole con una fuerza inhumana. Su locura era una distracción temporal, pero sabía que no duraría. La disonancia me observaba con una expresión de interés. Parece que los cuidadores te han dejado un último vestigio de voluntad, Javier, pero tu debilidad te condena. Llegué al borde del hueco del altar. La obsidiana pulsaba debajo, atrayendo la niebla y la oscuridad. La disonancia estaba justo detrás de mí. Intenté recordar la visión de los cuidadores, buscando una instrucción, un plan de contingencia. No recibí nada. ¿Habían cumplido su palabra? Ana estaba solo. Si no podía destruir el objeto, tal vez podría sellarlo de nuevo. Miré a mi alrededor, buscando algo para cubrir el hueco. El servidor, en su frenesí, había volcado la pala de excavación cerca de mí. La tomé, pero era demasiado inestable para cubrir la abertura. La disonancia se acercó, su forma oscura, casi tocando mi espalda. Se estaba preparando para tomar el objeto. Ella sabía que su tiempo era limitado. El caos atraía la atención, y otros servidores vendrían. Ella necesitaba el objeto para consolidar su presencia en este plano. Justo cuando ella estaba a punto de extender la mano, vi el dispositivo azul que el servidor había dejado caer. Estaba cerca de la pared. Era la herramienta de corrección. Necesitaba un plan que no dependiera de la fuerza. Era un contador, un hombre de lógica. Si el dispositivo podía imponer orden en la disonancia, tal vez podría imponer orden en el objeto. Salté hacia el dispositivo, esquivando un fragmento de piedra que el servidor loco me arrojó. Lo agarré y sentí su fría vibración en mi mano. Era denso, hecho de un material que no reconocí. La disonancia se giró hacia mí, furiosa, mano torpe. ¡Devuélvelo! Corrí hacia el hueco, apuntando el dispositivo hacia el objeto. Antes de activarlo, entendí una última cosa. El objeto no era una fuente de caos, era un amplificador. Era lo que permitía a la disonancia tomar una forma estable y poderosa. Encendí el dispositivo. La luz azul, pura y penetrante, se proyectó directamente sobre la obsidiana. El efecto fue violento. El monolito gritó. La neblina roja alrededor de la disonancia se disipó como humo. Ella gritó. Y esta vez fue un grito de dolor real. Me has debilitado, Javier. El objeto, al recibir la frecuencia de orden del dispositivo, comenzó a vibrar con una intensidad insoportable. Los hilos de la realidad, que habían estado torcidos por el caos, comenzaron a enderezarse
y a envolver la obsidiana. La disonancia entendió lo que estaba haciendo. Yo estaba usando el dispositivo para obligar a los hilos a reseller el objeto. No lo permitiré, dijo, lanzándose hacia mí con la intención de matarme. El servidor loco, que había estado ocupado golpeando una columna, vio la luz azul. En su mente rota, interpretó el dispositivo como el símbolo de la esclavitud, el objeto que lo había liberado del dolor de la obediencia. Con un rugido de mente, el servidor se lanzó sobre la disonancia. La impactó con su hombro, y ambos cayeron al suelo en un tumulto de polvo y piedra. Esta fue mi oportunidad. Mantuve el dispositivo azul apuntando hacia la obsidiana. La luz se intensificó, y los hilos convergieron sobre el monolito, tejiendo una red invisible de confinamiento. El objeto cedió con un chasquido sordo. La vibración se detuvo. Los hilos se solidifican, sellando el poder. El hueco del altar se cerró, como si la tierra y la piedra se hubieran fusionado instantáneamente por un comando cósmico. El templo se quedó en silencio. La niebla comenzó a disiparse ligeramente. Me levanté, jadeando, y miré a la disonancia y al servidor. El servidor estaba inmóvil. La disonancia, sin la amplificación del objeto, había vuelto a su forma de mujer. Estaba herida, su energía dispersa, pero viva. Me miraba con una intensidad que prometía venganza eterna. Has ganado una batalla, Javier Soto, pero has perdido la guerra. Has elegido la obediencia, y por eso te dejaré aquí, con una última verdad. No soy la única que ha escapado del velo, tan solo soy la primera que has encontrado. Y con esa advertencia, su forma se desvaneció en el aire frío de la niebla andina, dejando solo el eco de su promesa de caos. Yo estaba solo, en las ruinas, con el cuerpo del servidor loco a mis pies, y el dispositivo azul en mi mano, un trofeo de una guerra que apenas comenzaba. La ciudad de la niebla había sido mi campo de batalla, y aunque había logrado sellar el objeto, sabía que había pagado un precio mucho más alto. El conocimiento de otros errores, otras anomalías, me abrumó. Y lo peor, los cuidadores me habían dejado el arma y la tarea, sin la protección de su indiferencia. Ahora, yo era el único encargado de la corrección en la tierra. El silencio que siguió a la partida de la disonancia fue opresivo. Me quedé en cuclillas sobre la tierra fría de Santa Lucía de la Neblina, el dispositivo azul todavía caliente en mi mano, y el cuerpo inerte del servidor a mi lado. La niebla se había vuelto densa de nuevo, cubriendo las ruinas como un sudario. Había ganado, o al menos, había evitado el desastre inmediato, pero la victoria sabía a ceniza y desesperación. Tuve que actuar rápidamente. Si otros servidores llegaban buscando al caído, yo sería visto como la causa del desequilibrio, o peor, como el agente que había liberado a la disonancia. Los cuidadores me habían dejado claro que mi vida era un activo desechable en su ecuación de estabilidad. Revisé al servidor. No tenía heridas externas aparte de la sangre en su cabeza por el impacto contra la pared, pero su cuerpo era frío, y sus ojos, abiertos, reflejaban la locura del caos puro. La disonancia no lo había matado, lo había liberado de su propósito, dejándolo como un caparazón vacío de energía consciente. Sabía que no podía dejar el cuerpo ahí. Usando la pala que el servidor había traído, y con la niebla como mi cómplice silenciosa, excavó una tumba superficial entre los escombros del templo. Trabajé con eficiencia mecánica, el contador volviendo a la vida para manejar los detalles logísticos de mi nueva y terrible existencia. Mientras enterraba al hombre, pensé en su vida. ¿Había sido también un retornado, un hombre obligado al servicio? ¿Había tenido una Helena? ¿O unos hijos? La indiferencia del velo hacia la vida individual era lo que me atormentaba. Después de cubrirlo, miré el lugar donde el objeto había estado. El suelo estaba frío y sellado, los hilos de confinamiento invisibles, pero presentes. Me prometí que ese lugar se convertiría en mi primer santuario, un punto de vigilancia. Bajé la colina antes de que saliera el sol. La luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse a través de la neblina. En el pueblo, nadie parecía haberse enterado del cataclismo nocturno. La gente de Santa Lucía vivía bajo una densa capa de ignorancia, la bendición de aquellos que no veían los hilos. Regresé a la posada, me duché y quemé la ropa llena de barro. El dispositivo azul lo guardé con un cuidado reverencial. Era la única herramienta que tenía,
la única conexión tangible a la tecnología de los seres de luz en mí. Regreso a Medellín fue rápido y silencioso. No volví a mi casa. El conocimiento de la marca que la disonancia había dejado en mí me impedía arriesgarme a exponer a Elena y a los niños. Si yo era su ancla, tenía que mantenerme alejado de lo que más amaba. Alquilé un apartamento pequeño y anónimo en una parte diferente de la ciudad. Le llamé a Elena y le dije que mi búsqueda de paz se había convertido en un trabajo de campo urgente, que mis clientes requerían, que viajará constantemente. Ella lloró, pero aceptó mi mentira con la resignación de una esposa que ya había visto a su esposo morir una vez. La mantuve a salvo a la distancia. Los meses que siguieron fueron una reestructuración completa de mi existencia. Ya no era Javier Soto, el contador. Mantuve la fachada en la oficina, usando mi habilidad para prever los mercados, para ganar dinero suficiente para financiar mi nueva vida de vigilante, pero la mayor parte de mi tiempo la dedicaba a monitorear la geometría cósmica. La advertencia de la disonancia resonaba a diario: no soy la única que ha escapado. Ahora que yo era el detector y el ejecutor solitario, mi misión era encontrar las nuevas anomalías antes de que se arraigaron. Al principio, era difícil. Los hilos eran millones, y la mayoría de las disonancias que detectaba eran pequeñas, fallos temporales que se autocorrigen. Pero sabía que buscaba el color rojo, la pulsación organizada de otro fugitivo del Velón. Me convertí en un experto en la geografía de la disonancia. Sabía dónde se concentraban los nudos de energía en los cementerios antiguos, en los edificios abandonados con historias de dolor y, curiosamente, en las grandes terminales de transporte donde las almas se movían constantemente. Un día de enero de 2011, mientras revisaba los patrones sobre el mapa de la ciudad, un nuevo punto rojo apareció. Era más pequeño y menos intenso que el de la disonancia original, pero inconfundible. Estaba ubicado en un pueblo costero del Caribe colombiano, cerca de Cartagena, un lugar llamado la Boca del Diablo. Este nuevo fugitivo estaba activo. Preparé mis cosas: un maletín, algo de ropa, dinero y el dispositivo azul escondido en un doble fondo. Antes de irme, llamé a Elena. Su voz sonaba cansada, pero cálida. Me preguntó cuándo regresaría. Pronto, amor, le dije, y mi voz se quebró. Pero sabía que la verdad era que nunca regresaría por completo. Yo ya no pertenecía a su mundo. Llegué a la Boca del Diablo al atardecer. Era un pueblo caluroso y ruidoso, lleno de vida y olor a sal. La pulsación roja estaba concentrada en un viejo faro abandonado en el extremo de un acantilado rocoso. Subí la colina hacia el faro. Los hilos alrededor del lugar eran tensos y anormales, pero el paisaje no tenía el aire de terror antiguo de Santa Lucía. Este era un caos fresco. Entré al faro. La escalera de caracol estaba oxidada y los escalones crujían bajo mi peso. La luz filtrada por los cristales rotos de la torre creaba patrones fantasmales. En el cuarto de la linterna encontré al segundo fugitivo. No era una entidad antigua, ni una mujer vestida de harapos. Era un niño de unos 10 años, sentado en el suelo, dibujando con un trozo de carbón sobre la pared cubierta de moho. El niño me miró. Sus ojos no eran negros, sino de un azul intenso y brillante, y la pulsación roja emanaba directamente de Elan. No te asustes, me dijo el niño con una voz suave. Estaba esperando que mi tío regresara. ¿Quién eres?, pregunté, levantando el dispositivo azul, aunque me sentía ridículo apuntando un arma cósmica a un niño. Soy el segundo error, respondió con una sonrisa angelical y perturbadora. Los cuidadores no me enviaron de vuelta. Yo me hice pasar por el alma de un niño perdido, su cuerpo, su vida. Me explicó que, a diferencia de la disonancia, él no buscaba el caos para destruirlo, sino para crear algo nuevo. Él era el fugitivo de la creatividad. Vi los hilos que salían de sus dibujos en la pared. Eran hilos físicos, pero también de energía, que comenzaban a manifestar las imágenes que dibujaba. Estaba manipulando la realidad con su imaginación. El niño levantó la mano y dibujó un círculo perfecto en el aire con el carbón imaginario. El círculo apareció en la pared y comenzó a brillar, distorsionando el espacio a su alrededor. Yo quiero ver qué pasa si el mundo no tiene reglas, Javier.
Los cuidadores son aburridos. El círculo en la pared comenzó a expandirse, convirtiéndose en un portal de energía verde que vibraba con inestabilidad. Un viento fuerte me golpeó. Él estaba abriendo una puerta a una realidad inestable. Tenía que detenerlo. Apunté el dispositivo azul y lo encendí. La luz de orden golpeó al niño. El segundo error, gritó. No era un grito de dolor, sino de frustración por la interrupción. Su forma de niño se mantuvo, pero la pulsación roja disminuyó. Tu misión es la corrección, ¿verdad, Javier? Eres el policía de la estabilidad, me dijo. Él levantó su propia mano y apuntó al portal verde. ¿Crees que puedes volver a tu vida después de esto? La disonancia te usó para debilitar el sistema. Yo soy más inteligente. Mira lo que he creado para ti. Y en ese instante, el portal verde se abrió de golpe, y de él no salió una entidad, sino una ola de información. Una visión se inundó en mi mente. No del pasado, sino del futuro inmediato. Vi a Elena, mi esposa, sola en nuestra casa en Medellín, y la vi mirar el teléfono. Y al lado de ella, por primera vez, vi un hilo delgado y rojo, que se estaba enrollando a su alrededor. La disonancia me había mentido, no me había marcado para que me alejara, me había marcado para que la buscara, y ahora, al estar yo lejos, ella había activado un plan B. Había enviado una semilla de caos directamente a mi hogar. No puedes protegerme de todos, Javier. Tu castigo es la elección. ¿Corregirme a mí? ¿O salvar a tu esposa del caos que viene por ella? El niño rió, y el portal verde se expandió con un rugido ensordecedor. Me había tendido una trampa, tenía que volver a Medellín, pero al hacerlo, el segundo error seguiría libre para abrir puertas a realidades caóticas. La ecuación de los cuidadores era un dilema imposible. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.